apasionados por la historia. Buenas, 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 apasionados por la historia. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, continuando la serie de las Soy Caleb Soto y antes de iniciar, te suscribiste en mi canal. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas para que de esa forma puedas estar notificado de cada uno de los videos que subimos. No te los puedes perder. Así que te espero, suscríbete a mi canal para que juntos podamos conocer de la historia. Además, te recomiendo que conozcas nuestra nueva página web que te dejamos aquí en pantalla, donde podrás encontrar todos estos videos y poder de esta manera también conseguir información adicional y valiosa de esta historia. Como hemos hablado en los otros videos, el relato bíblico del libro de Génesis nos da la genealogía de los 3 hijos de Noé, que comenzaron a multiplicarse y llenar la tierra después del diluvio universal. En este video comenzaremos a descubrir cada una de estas naciones, iniciando con la descendencia de Jafet. Como hemos dicho, Jafet es el ancestro de las naciones europeas. Y hoy vamos a continuar con la descendencia de Gomer, uno de los hijos de Jafet. Si aún no has visto el video con respecto a este descendiente de Noah, abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas ver este video. Según el relato bíblico, Gomer es el primero de la lista de los descendientes de Jafet, como aparece en Génesis capítulo 10. Gomer tuvo 3 hijos, Ashkenaz, Rifá y Torgamá. En este video vamos a hablar acerca de uno de sus descendientes. Con respecto a la identidad de la nación surgida de este hijo de Gomer, tenemos básicamente una postura unificada en medio de los comentaristas. El historiador judeo-romano Flavio Josefo, del cual comenzamos a hablar en el video anterior, dice que Ashkenaz formó el pueblo de Ascanaxos, a los que los griegos llamaron reginos. ¿Pero quiénes son los reginos? Ni idea. La verdad es que he buscado en varias partes sobre a quién los griegos llamaron reginos y no lo he hallado. No sé a quién los griegos llamaron reginos. Sin embargo, podemos encontrar una pista. Isidoro de Sevilla fue un eclesiástico católico erudito hispano de la época visigoda. ¿Visigodo? Bueno, tranquilos, de esta época te hablaremos en otro video. Isidoro nació probablemente en Cartagena en el año 556 y falleció el 4 de abril del año 636. Fue arzobispo de Sevilla durante más de 3 décadas, desde el año 599 al 636. Isidoro nos dice que Ashkenaz, hijo de Gomer, son los sármatas, a quienes los griegos llamaban reginos. Es que sí entendí la referencia. Por lo tanto, aquí tenemos una pista. Según Isidoro, los sármatas son a los que los griegos llamaron reginos. Oh, okay. De ser cierto, esto coincide con lo que nos dice Hipólito de Roma, a quien conocimos en el video de Gomer, ya que Hipólito nos dice que Ashkenaz son los sármatas. Pero surge otra pregunta.
¿Quiénes son los sármatas? ¿Quiénes son? Por favor, dímelo, ¿quiénes son? Bueno, los sármatas fue un pueblo iranio a los que Heródoto, me va a volver loco con tantos nombres, Flavio Josefo, Isidoro, Hipólito y ahora Heródoto. ¿Quién es Heródoto? Bueno, no te compliques mucho. Heródoto es el conocido como el padre de la historia occidental. Y él ubica a este pueblo en el siglo V antes de la era común, en la frontera occidental de Scythia, más allá del Támesis, actual río Don. Este río se encuentra en Rusia. Por lo tanto, los sármatas habitaron en lo que hoy en día es Rusia. Según los historiadores, en el siglo II antes de la era común, se encuentra a los sármatas fuertemente instalados en las estepas que rodean el Mar Negro. Principalmente en los territorios que en la actualidad corresponden a Ucrania y Polonia. Luego alcanzaron su máxima expansión hacia el siglo I antes de la era común, cuando se extendían desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico y desde el Volga hasta el Vístula y el valle medio del Danubio. Los romanos llamaban a este territorio Sabartia o Samarcia. El final de este grupo, llamado los sármatas, como potencia bélica, se produce hacia el siglo III de la era común, cuando se extiende el imperio de los godos hasta Crimea, y luego deben afrontar ataques de los vándalos y de los hunos. Tranquilo, de estos pueblos te hablaremos en otras ocasiones. Lo importante es que muchos identifican a este grupo, los sármatas, como los principales linajes de los actuales eslavos. Los eslavos se dividen en tres grupos en su desarrollo histórico. Los eslavos occidentales, formados por los checos, casubios, eslovacos, sorbios, luitiches, pomerianos, masovianos, visutalianos, polacos, que se instalaron en la zona del río Danubio al sur, el río Vístula al este, el río Elba y el mar Báltico, con la frontera de Lituania al norte. En el siglo VII, estos grupos formaron varios reinos. Entre los más antiguos se entiende la Gran Moravia, basada sobre el río Morava y lo que representa a la República Checa. Los eslavos orientales, que engloban las regiones de las llanuras de la actual Ucrania, Bielorrusia y Rusia, por el norte hasta el lago de Ladoga, por el este hasta Moscú y por el oeste hasta la frontera de los actuales estados de Letonia, Lituania y Estonia. Estos formarían con sus uniones los pueblos rusos, ucraniano y bielorruso, mezclándose con los varegos, que es el nombre dado a los vikingos que colonizaron las tierras estes de Europa. Tala Tokomena. Gewoon waar vieren enig. Toen kan volk sismens. Bitermroos. En otras palabras, estos grupos sármatas, de donde vienen los eslavos orientales, luego se mezclaron con vikingos que conquistaron estas tierras de Europa del Este. Y entonces estos sármatas, descendientes de estos sármatas, se mezclaron con los vikingos y tenemos entonces los actuales rusos, ucranianos, etcétera, etcétera. Y el tercer grupo serían los eslavos meridionales que se establecieron en la zona de los Balcanes. En este grupo tenemos a los croatas, a los serbios, a los eslovenos, a los búlgaros, a los macedonios y a los eslavos de Albania. De estos nacerían entonces los estados Bulgaria, Serbia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Croacia, Bosnia y Montenegro.
Así que, de alguna forma, todos estos pueblos que hemos nombrado están relacionados con Ashkenaz. Claro, no podemos ignorar que hubo mezclas, como la que mencionamos hace un momento, cuando una rama de los eslavos se unieron con los vikingos y nacieron lo que hoy en día son los rusos, los ucranianos y los bielorrusos. Por cierto, ¿has escuchado de los judíos ashkenazis? Bueno, precisamente se le da este término a las comunidades judías que se establecieron en esta zona, principalmente en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, etcétera, etcétera. Proper blessing for the Tsar? A blessing for the Tsar, of course. May God bless and keep the Tsar far away from us. Pero bueno, esa es otra historia que contaremos en otra ocasión. Lo cierto es que podemos identificar como los descendientes de Ashkenaz a todos estos pueblos: checos, kasubios, eslovacos, sorbios, lutiche, pomerianos, vasovianos, lituanos, polacos, ucranianos, bielorrusos, rusos, Letonia, Lituania, Estonia, croatas, serbios, eslovenos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que este hombre, Putin, y el hijo de son descendientes de los Ashkenaz. Teniendo entonces todos estos datos, vamos a elaborar nuestra teoría. Como hemos explicado, Noé y sus hijos habitaban en Mesopotamia antes del diluvio. Después del diluvio, el arca se detuvo en el monte Ararat, que es en la actual Turquía. Pero Noé y sus hijos no se establecieron en nuestra nueva tierra, sino que regresaron a Mesopotamia. Estando allí, comenzaron a multiplicarse en esa región y, guiados por Nimrod, uno de los descendientes de Noé, del cual hablaremos en otros videos, comenzaron a construir la Torre de Babel, y allí ocurrió la dispersión de los pueblos. Ashkenaz, uno de los descendientes de Gomer, quiso aventurarse a nuevas tierras y, al igual que su padre, se dirigió hacia la zona que hoy en día es Turquía. Pero Ashkenaz fue más allá, y así comienzan a establecerse donde había quedado cerca el arca, pero un poco más hacia el norte, estableciéndose cerca del Mar Negro. Allí van a comenzar a fortalecerse como familia tribal, siendo estos conocidos como sármatas. Como explicamos anteriormente, tuvieron un auge entre los siglos V antes de la Era Común hasta el siglo III después de la Era Común. Es decir, por casi 8 siglos, hasta que fueron dominados por vándalos. No de esos vándalos, ¿ok? Y por los hunos. Son pueblos de los cuales hablaremos en otra ocasión. A pesar de que los sármatas perdieron poderío, siguieron multiplicándose y podemos encontrarlo hoy en los descendientes de estos países. Déjanos tus comentarios con respecto a este tema, tus impresiones y tus conocimientos que deseamos saber de ellos. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal para que sigas siendo un apasionado por la historia.